Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Saludos. Como siempre le digo, que lo que haces y lo que piensas te define, pero lo que escuchas también. Así que bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega del Rompeolas. Puedes vivir una vida de hogar. Un Rompeolas un tanto especial para mí, por lo menos. Hoy vamos a tocar tres temas importantes. Vamos a comenzar hablando con Carmelo Ramírez, el consejero de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hablar de la situación actual del Sáhara. ¿Por qué? Porque Carmelo es un alma mater, ha estado luchando siempre al lado del pueblo saharaui desde que yo recuerdo y está muy pendiente de todo el tema de la cooperación. Vamos a hablar con él a esa última hora del pueblo saharaui. Luego vamos a comentar un tema importante que salió publicado en el periódico El País y lleva por título Vivir soltera, Vivir soltera. Vamos a ver de qué trata. Y por último hablamos con mi tía Luisa, con Luisa Rodríguez. Es un auténtico ejemplo de resiliencia. Pasó de estar descalza detrás de una cabra en esos montes. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de la mudá fasniera? Bueno, pues ella era de pequeña, hacía esa mudá, ¿no? Bueno, pues pasó de eso a tener ahora mismo, a punto de cumplir 91 años, con su cuenta de Instagram, mandando visum y totalmente adaptado a la vida en que vivimos. Por eso le hemos puesto el título de Ejemplo de Resiliencia. Todo eso aquí en el Rompeolas. Tu chica puedes vivir. Bueno, pues para comenzar hablando con Carmelo Ramírez, no hay nada como ponernos sobre la mesa la música saharaui, ¿no? Entonces, como fondo, ¿no? Vamos a hablar con Carmelo, como antes les comentaba, él es consejero del Cabildo de Gran Canaria, alma mater, un gran defensor siempre, desde que yo lo recuerdo, de la causa saharaui, y como está muy pendiente siempre del tema, justamente también por su participación política en el asunto, pues vamos a hablar con él a ver esa última hora, cómo están los campamentos, cómo está el pueblo saharaui. Carmelo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Digo que tú siempre has sido un defensor de siempre, desde que yo te recuerdo toda la vida, ¿no? Defendiendo al pueblo saharaui. Bueno, la verdad es que nosotros hemos ido creciendo con la tragedia del pueblo saharaui, y como el Sáhara para Canarias no es algo que esté, digamos, a 12.000 kilómetros de aquí, sino que está a 100 kilómetros de Canarias, pues realmente en la época de la colonia, cuando el Sáhara
era la provincia 53 del Estado español, pues siempre había una relación muy cercana, muy directa con el Sáhara, ¿no? Y con el pueblo saharaui. Por eso cuando se produce esta tragedia que vamos a comentar ahora, pues realmente ha sido algo paralelo. Yo diría que más que paralelo nos hemos metido mucha gente de Canarias en todo lo que es el drama que ha venido sufriendo el pueblo saharaui en los últimos 50 años. Carmelo, ¿la relación era de todo el pueblo canario o era más cercana, digamos, de Fuerteventura, Lanzarote o las islas más cercanas a la costa africana? Bueno, hay que tener en cuenta que en la época, en el siglo pasado, a principios de siglo, cuando en Canarias había muchísimas necesidades, el hambre era tremenda, ¿no? La gente, para poder sobrevivir, pues dependían de tener 4 cabras o un cachito de tierra, no había turismo, y entonces nuestra gente, nuestros abuelos, tuvieron que emigrar, unos a Cuba, otros a Venezuela, otros a otros países americanos, dependiendo de a dónde lo llevara el barco, ¿no?, en que se subían. Y otra gran parte iban al Sáhara Occidental porque era un lugar donde había una actividad económica muy importante, también en Nouadhibou, sobre todo en la pesca, en la construcción, y entonces la relación era muy directa, y nuestros abuelos, nuestros padres, pues muchos vivieron y trabajaban en el Sáhara, de tal manera que yo recuerdo de niño el Sáhara Occidental era como, habían miles de canarios allí, y era como otra isla, ¿no? Porque incluso en las competiciones de lucha canaria o de fútbol, pues habían equipos que estaban en el Sáhara y que competían con los equipos que estaban aquí en Canarias, ¿no? Por tanto, es una relación, digamos, natural, y de hecho, pues los saharauis que salían de viaje o que salían a algún tipo de asistencia sanitaria o a comprar, pues a donde venían era a Canarias, ¿no? De ahí viene toda esa relación inicial. Ya. Carmelo, como el tiempo pasa, no quiero que se me quede atrás ver un poco para que nos digas un poco, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo está la situación ahora mismo de los campamentos de refugiados de Tinduf? ¿Cómo está la situación? Bueno, hay que tener en cuenta que el pueblo saharaui, que antes de la traición del Estado español en el año 1975, con la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, en lugar de hacer un referéndum de autodeterminación e independencia para el Sáhara Occidental y para que el pueblo saharaui eligiera su futuro, que es lo que le marcaban las resoluciones de Naciones Unidas, lo que hizo fue abandonar de la noche a la mañana el territorio, traicionando a los saharauis, permitiendo la invasión marroquí a través no solo de la Marcha Verde, que no llegó a entrar en el Sáhara, sino la invasión a través del ejército de marroquí, que mientras estábamos entretenidos con la Marcha Verde, el ejército estaba penetrando más al este, ¿no? Con lo cual entonces España, el ejército español abandona el territorio, toda la administración española, los marroquíes invaden el territorio violentamente,
muchos asesinatos, muchos muertos entre la población saharaui, que se ve obligada a desplazarse a través del desierto hacia Tinduf, que era un territorio de Argelia donde ya se ubicaron, y además pues instalaron campamentos de refugiados para poder sobrevivir. La situación en los campamentos de refugiados en estos momentos es muy precaria. Hay que tener en cuenta que allí viven en torno a unas 200.000 personas, pero que dependen absolutamente de la cooperación internacional para la salud, para la educación, para el mantenimiento de servicios públicos, para poder sobrevivir en un trozo del desierto que además es muy, muy inhóspito, ¿no? No se produce casi nada. Todo ¿Qué tiene que temperatura venir. puede haber allí ahora, Carmelo? Pues en el mes de julio allí no baja la temperatura de 40 grados, y finales de julio y en el mes de agosto sobre todo, la temperatura normal allí estará rondando los 50 grados. Es una situación insoportable, teniendo en cuenta además que allí no hay edificios como aquí, sino que son pequeñas casas de adobe, los techos son de planchas de zinc, o además están en jaimas donde el calor, digamos, entra por todos lados, ¿no? Carmelo, ¿cuál va a ser la situación porque, en fin, sobre la mesa está como está, ¿no? Es decir, el viraje de España, con toda esta historia que ha pasado, y parece que, o sea, se le ha cerrado prácticamente todas las ventanas. ¿Cómo piensa el pueblo saharaui? ¿Quiere continuar adelante? ¿Quiere continuar con la lucha armada? ¿Se replantean cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo digo lo que ellos dicen, Sí, ¿no? sí, claro, El claro. pueblo saharaui, el ansia del pueblo saharaui es la libertad, que ellos la conciben como el derecho a vivir en el territorio que les pertenece, que es el Sáhara Occidental. Por tanto, crear allí un Estado independiente, y el mecanismo es cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de autodeterminación e independencia para los pueblos no autónomos, y en este sentido la dificultad ha venido porque no se ha obligado al gobierno de Marruecos a retirarse del Sáhara Occidental y a que cumpla las resoluciones y a la celebración del referéndum, ¿no? Pero, La pero ONU, si llevamos ya 40 o 50 años, no sé exactamente cuánto. hay que tener en cuenta que la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, que fue lo que repartió el Sáhara entre Marruecos y Mauritania, de una manera absolutamente ilegal, pues fue en el año 75, estamos en el 2026, pues hace ya más de 50 años, ¿no? Bueno, Aunque el pueblo saharaui tiene reconocido el derecho a la independencia como pueblo colonial desde el año 1960, hace 65 años, ¿no? pero luego, Carmelo, digamos, el caminar del tema es que va justamente por lo contrario, porque eso está recogido, pero de ahí a la práctica va justamente en el sentido opuesto, casi, ¿no? La voluntad del pueblo saharaui es la independencia y es la celebración del referéndum de autodeterminación, y lo que ellos han constituido un Estado en el exilio, que es la República Árabe Saharaui Democrática, su territorio, que es el Sáhara Occidental, sirva de base
para organizar la vida. Ahora viven en una situación de precariedad y de absoluta dependencia, cuando el Sáhara Occidental es un territorio con muchísimas riquezas, ¿no? Las minas de a cielo abierto de fosfatos del mundo están en el Sáhara. El banco pesquero es enorme, la capacidad para producir energía, sobre todo energías alternativas, igual, ¿no? Por tanto, la aspiración del pueblo saharaui y de la RAS y del Frente Polisario no es aceptar la autonomía, que es la integración en Marruecos. Lo que ellos aspiran es a ser un Estado independiente. ¿Cuál es el problema? Que las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, España, la propia Unión Europea, no imponen a Marruecos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, e incluso algunas, pues, de estos países lo que hacen es reconocer la soberanía o la ocupación marroquí de este territorio, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos, es el caso de Pedro Sánchez, que ha respaldado la ocupación marroquí desde el año 22, o el caso de Francia y de otros países. Pero hay que tener en cuenta que hay otros muchos países en el mundo que reconocen al Sáhara Occidental, reconocen a la RAS, más de 70 países. Hay que tener en cuenta que el derecho del pueblo saharaui, a pesar de todas las presiones y de todas estas maniobras, sigue siendo Naciones Unidas, lo que hay una coyuntura internacional que no les favorece, y por eso se ha reiniciado la guerra por una ruptura del alto el fuego que propiciada por Marruecos desde el 2020, ¿no? Realmente el PSOE comenzó la tradición desde Felipe González hasta Pedro Sánchez. Felipe González dijo en aquel famoso meeting que los defendería, ¿no? Y bueno, y hasta el final lo que está pasando ahora. Oye, por cierto, la nueva ley de nacionalidad para la gente que había nacido antes de la ocupación, ¿qué tal la estás viendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es positivo. Hay el pueblo saharaui en aquellos países que no le reconocen como Estado, la nacionalidad que tienen reconocida a nivel internacional no es una nacionalidad, son considerados apátridas, es decir, una población sin patria, ¿no? Sin Estado. Entonces yo creo que esta ley es buena, porque viene a reconocer un hecho, y es que hasta el año 75 toda la población del Sáhara Occidental era una población española, tenían la nacionalidad española. Entonces es justo que esos derechos que sus hijos, sus nietos tienen de los anteriores pobladores se puedan beneficiar de la nacionalidad española, y así se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Ya, porque claro, había una cosa que no era lógica también, que bueno, cuánta gente accede, y sin embargo con el pueblo saharaui habían sido españoles, pues todo, en fin, se actuaba como se estaba actuando, de dejar, como tú bien dices, gente apátrida, que no tenía, con lo cual no podía hacer nada tampoco, ¿no? Siendo apátrida. Claro que no. Es decir, yo lo que, de una manera muy resumida, y porque hay mucha confusión, decir, bueno, ¿y qué va a hacer el pueblo saharaui si ya la ONU no reconoce sus derechos históricos? No, todo eso es falso.
de una manera muy resumida. Punto número 1. El pueblo saharaui sigue teniendo reconocido el derecho a la autodeterminación y a la independencia por parte de Naciones Unidas, que eso está recogido dentro de lo que es su carta fundacional. Punto número 2. No hay ni una sola resolución de la ONU, y ha habido más de 50, que reconozca la marroquinidad del Sáhara Occidental. Por tanto, no pertenece a Marruecos. Marruecos sigue siendo considerada potencia ocupante en el Sáhara Occidental. Punto número 3. Marruecos viola los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados, encarcelando, torturando a la gente y evitando cualquier signo de identidad de la propia población saharaui. La última resolución de Naciones Unidas es contradictoria. Lo que dice es el diálogo negociación entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos, tomando como base, por un lado, el derecho a la autodeterminación y por otro lo que plantea Marruecos, que es la autonomía, es decir, la integración en Marruecos. El Frente Polisario ha dicho en muchas ocasiones que eso es inaceptable, pero que está dispuesto a que se celebre un referéndum y que el pueblo saharaui elija si quiere pertenecer a Marruecos o quiere ser un Estado independiente. Ese es ya nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿quién accedería rápido a ese referéndum? ¿Sería gente de esa etapa histórica, de esos años? ¿O sería...? Bueno, porque claro, todo eso ha crecido, ¿no? No, pero eso hay un censo elaborado en su momento por Naciones Unidas en los años finales en los años 90, y además se actualizaría con las personas a través de los mecanismos que la propia Naciones Unidas tienen para garantizar que los que voten sean realmente la población saharaui, que eran los originarios, los que vivan, y sus descendientes. Vale. Carmelo, ya se nos fue el tiempo. Otro día te llamo, quería hablar contigo. Bueno, eso es otro tema, el tema de Nueva Canarias, cómo está la situación y demás. Pero yo te llamaré otro día y ya lo conversamos, que aquí se nos ha acabado, ya se nos ha acabado la ficha. Vale, muy bien. Bueno. Muchísimas gracias y a seguir con la música saharaui. Gracias, Carmelo. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Gracias, chao. Un abrazo. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Esa voz que escuchas es tu armario pidiendo a gritos una renovación. Y en Webe lo escuchamos. Este viernes arranca nuestra gran campaña de descuentos con hasta un 50% menos en todas nuestras tiendas. Sí, has oído bien. Hasta la mitad de precio en tus marcas favoritas. Dale una alegría a tu armario y ven a vernos. Webe, el destino de tus mejores compras, está aquí. Ese olor a coche nuevo. Esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. Yo soy el rey del yazacoco. La Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma aboga por la concienciación de la ciudadanía palmera por el bienestar animal. Y la ciudad gozar. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma.
Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Entramos en el Mirafondo y lo voy a hacer hoy con un escrito que escribe, para la redundancia, Laura Garrido, que es de La Coruña y lo publica en el periódico En El País, ¿no? Y dice lo siguiente, se titula Estar soltera. Dice, estar soltera es un lujo, es como un coche caro, un bolso de marca o dar la vuelta al mundo. No es para todos los bolsillos, porque un alquiler a medias con tu pareja evita que compartas piso hasta los 45. Las habitaciones de los hoteles siempre son dobles, las facturas se pagan mejor a medias y la pizza es un 2x1 con 2 bebidas. La vida es mucho más cara para las personas solteras. La compra, los seguros, el coche. El otro día comparé cuándo podría comprarme una casa sola y cuándo lo haría si tuviera pareja. Si comprar un piso ya resulta complicado para una pareja, ¿qué hace una persona soltera? Vivimos en una sociedad que presume de ser moderna, pero que sigue priorizando la familia como único proyecto vital. Tengo amigos, familia y hago planes que me apasionan. Entonces, ¿por qué tengo que buscar a alguien más solo para pagar la entrada de un piso? Bueno, como le había comentado al principio, hoy tengo a mi tía Luisa, que es un auténtico ejemplo de resiliencia, como antes le estaba comentando, ¿no? ¿Se acuerdan que en el programa pasado estuvimos hablando de la mudafañera, aquella historia que se veía, la gente se iba a los montes con los animales, todo aquello? Bueno, pues una
de esas personas, en ese caso personitas chiquititas, pequeñas, descalzas, que iba ahí detrás de las cabras y todo eso, es nuestra siguiente invitada, Luisa Rodríguez. Pasó de eso a emigrar y a tener ahora mismo, a mandar visum y tener su cuenta en Instagram a punto de cumplir 91 años. Luisa, ¿qué tal? Muy buena. Buena. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Pégate más al micro. Muy bien. Tú dices que hoy vas a tener, que has tenido muchas experiencias en la vida. Esta hoy, la radio, es otra. Yo creo que esta será la última. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si es la última. Bueno, eso igual lo dijiste hace 50 años, 60 años y todavía está dando... No sé. El tiempo va diciendo poco a poco. Claro, claro. Luisa, el otro día te vi una foto del Ayuntamiento de Fáña que estaban dando cuando la publicación del libro de la Mudá, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella época? Yo antes estaba diciendo que te imagino descalza detrás de las cabras en ese monte, ¿no? Ni contarte quiero. Pues la pasé, la experiencia, la verdad que era dura. En aquellos tiempos era imposible vivir. Mucho trabajo, poco de comer y ni ropa que ponerte. Porque comprabas un traje por la fiesta de San Joaquín y hasta el otro año tenías el mismo. Es que no había... La situación era esa. Oye, me gusta eso de sin contar, ni contarte quiero. Ni contarte porque quiero. ¿cómo le podrías, o podrías decir uno, cómo se vivía en aquella época a gente que ahora vive en otro mundo? O sea, es que prácticamente es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Y tan diferente que dice que ahora no se puede vivir. Digo, pues si viven en el tiempo mío, me dirás. ¿No? Sí. Mi madre. Pero yo te digo lo de la Mudá, que pone un inicio, una historia guapa que tú lo viviste y tal, pero realmente tú has dado una resiliencia en la vida, porque es un cambio que luego vino la palabra resiliencia para decirnos que era eso, pero realmente la adaptación que tú has tenido a todos los tiempos ha sido increíble, y es increíble. Bueno, más o menos. No, más o menos no, o sea... Date cuenta que mucha gente de mi generación, más jóvenes y tal, han abandonado, no quieren saber nada de redes, no quieren saber nada del móvil, no quieren saber nada de lo que hay ahora. Ah, no, yo estoy a la última. ¿Y tú estás a la última? Ah, eso sí. Pero ¿y cómo? A ver, ¿cómo? Porque tú cuando hablas con los tuyos, digamos, entre comillas, y tú le dices eso, ¿qué te dicen ellos? Pues la inmensa mayoría pasará del tema de móvil y de todo eso. Claro, dice, pero mírala tú con el móvil, cómo ella lo maneja. Digo, hay que poner voluntad a las cosas y aprender, porque si dices tú, no puedo, se acabó. Es verdad. Sí. Mira, y tú cuando empiezas, por ejemplo, con el móvil y todo eso, ¿no? Y tú ves, coño, que empiezas a caminar y que eres capaz de caminar. Me parece que es alucinante. Hombre, ¿no? hay que ir siempre para adelante, y siempre avanzando, porque si te quedas parado, no que va, entonces eso no funciona. ¿Cómo sería tu palabra, tu frase para ese empuje, esa motivación y de seguir viviendo y adaptándose? No lo sé, hay que tener... No sé cómo explicar. Porque de alguna manera también eres como, no es que pertenezcas a un grupo que todos piensan igual, sino que tú en ese caso has sido como individual, ¿no? Yo soy independiente total. Yo lo que yo pienso, lo pienso y no tengo que ver con los demás. Cuéntame cuando te enamoraste y... Es una cosa curiosa, porque aquí nos acompaña otra gente también, y que antes estaba diciendo que tú te habías casado por el poder, ¿no? Sí. Y había aquí gente joven que eso del poder no sabía ni lo que estaba diciendo. Claro que no sabían lo que era, porque en esa época... ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Eso no se usa. ¿Pero cómo fue? ¿Tu marido estaba en Venezuela? Mi marido era mi novio, estaba en Venezuela. Ah, era tu novio. Y después... me quería llevar para allá, pues tenía que casarme por el poder, porque ni él podía venir, ni yo me podía ir si no era casada. Entonces... Eso es importante, porque ahora podrían pensar toda esta gente, o sea, que tú ahora mismo tú podrías ir donde tú quisieras, pero en aquella época la mujer no podía hacer nada. No, en aquella época no se podía hacer eso. Lo que se hace ahora no se podía hacer en aquel tiempo. Porque aquello era como una dictadura. Tienes que meterte por ahí y no... Y pensar que hay gente que quiere volver a eso, ¿tú cómo dices? ¿Eh? Y pensar que hay gente que quiere volver a eso. Tremendo, ¿no? No lo sé.
Eso hay que pensarlo. Hombre, claro. Hombre. Bueno, escucha, dime una cosa. Dime. Entonces está tu marido, ¿cuánto tiempo llevaba en Venezuela? Bueno, tu marido no, tu novio en aquel momento. Pues yo me casé en el 60. Él estuvo 14 años y yo estuve 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 años llevaba él allá. Y entonces, ¿cómo es que él dice, vente para acá, pero para eso tienes que casarte, ¿no? Pero claro, él está en Venezuela. Entonces, ¿cómo era lo que tenías que hacer, el tema este del...? Pues él me mandó un poder para yo poderme casar, para poderme reclamar. ¿Y tú hacías aquí una boda normal? Sí, yo me casé normal y corriente. Hicimos la boda. Con el banquete y todo igual. Todo igual. Lo que faltaba es él. Pero hizo un hermano de él hizo de novio y nos casamos. Lo celebramos tal bien, como una boda normal. Y después ya yo empecé a arreglar los papeles. Y después ya cuando me fui. Y no fue tu caso, sino fue el caso de mucha gente, ¿no? De mucha gente, sí. Que se casaron por el poder. En aquella época, sí, de mucha gente. ¿Y tú recuerdas, Luisa, tú te casas por el poder, haces esa boda y tal, que me parece alucinante ahora, ¿no? Que haces ese banquete y luego te vas a Venezuela sola en el barco. Sí, señor. ¿Tú recuerdas eso? ¿Cómo fue eso? Y poco había salido de Fania, poco más que a arreglar los papeles a Santa Cruz, porque yo poco salía. Pero yo no sé, sería la ignorancia o no sé qué es lo que pasaba. Pero después... La palabra miedo no existía, o lo sabías combatir. Miedo, no tenías miedo, ¿no? No, miedo nunca he cargado mucho. Hombre, si no me decido, tienes que ser una persona que te decide, porque si no te decides no puedes hacer las cosas. Dice que el que carga miedo no va muy lejos, pero yo como que no cargué mucho y me fui bien lejos, que son cosas diferentes. ¿En qué barco te fuiste? En el Virginia Yurruca, parece que lo estoy viendo. ¿Cómo era? Era un barco un poco más grande que las pateras que vienen ahora de África. Sí. Y 9 días dando tumbos por ahí para allá. Sin saber ni por dónde iba. Y sin saber por dónde iba. Lo pasé mal en el viaje. Mi madre, y podías dormir, eso ni te acuerdas. ¿No? Mareaba todo el día, estaba acostada. Luisa, y cuando tú llegas allá, porque es curioso, porque Luisa viene ahora, pero es que parece que están pasando cosas que ella ya vivió en su momento. ¿Por qué? Porque llega justamente a La Guaira. Sí, señora, a La Guaira llegué. Que es donde está pasando ahora toda la historia. Donde está pasando la historia. El terremoto. Sí. Yo llegué a La Guaira y me estaba esperando un chico que era de La Palma, que tenía un taxi para llevarnos para Caracas. Y entonces me acuerdo que lo primero que me bebí en Venezuela era una frescolita, un refresco que había. Sí. Nunca se me olvida. Y fuimos y nos llevó. Y entonces llegué a Caracas, a la casa. Y allí fue la cosa. Dice, esta es la casa. ¿Y cómo era la casa? No, la casa era un piso de 3 plantas y vivíamos en el último. Vale, sí. Vale. No, el piso estaba bien, pero el piso no era lo siguiente, que cuando llegué debía el armario. Dice, mira, el armario se lo debo a este señor. La colcha era prestada. Una colcha de cretona que se usaba antes, que de eso ni te acuerdas tú. Y la pastelería la había comprado y la debía. Digo, ay, mi madre, de aquí no salgo yo más. Ay, mi madre. Date tu cuenta el atrevimiento. Debías hasta las sábanas, todo. No, las sábanas no, la colcha era prestada. La colcha era prestada. Y ahí fuimos luchando por un lado y por otro. Y ¿qué te cuento? Nos daban 10 euros para ir a comprar para el día, porque no se podía gastar más, porque se debía todo. Y ahorrando y dando vueltas, y yo qué sé, no sé ni cómo escapamos. Y después ya nos fue viendo mejor, y ahí estuvimos. Porque tú fuiste de las pocas casi siempre, bueno, ustedes son 8 hermanos, ¿no? Sí, sí. Y 5 emigraron. Sí, 5 emigraron, ¿no? Sí. Lo que nos da a entender de cómo se podía estar en aquella época de la miseria que podía haber, ¿no? La miseria. Pero yo creo que fuiste de los pocos casos que fue la mujer la que también se marchó. Aquí normalmente era el hombre que se me iba. Era el hombre el que se iba, sí.
Pero yo como me reclamó, estaba cansada de pasar tantos trabajos, digo, pues nada, adelante. Y ahí salí. ¿Y qué más quieres que te cuente? Por ejemplo, que viviste el terremoto de aquella época. ¿Cómo fue? Aquello era que estaba sentada por la noche en un sillón y empezó a temblar todo y a caerse todo al suelo. Y echamos a correr, Lourdes era chiquita, tenía 2 años, y salimos para la calle, pero cuando llegamos a la calle las esquinas se abrían todas y cayéndose todo al suelo, no me quiero acordar, lo pasé mal. Pero... ¿Eso fue también en La Guaira? ¿Dónde fue? No, eso era aquí arriba en Caracas, donde yo vivía. No, en La Guaira no, en Caracas. Y después, ¿qué más te cuento? Después me agarró un temporal. Pero duró mucho, ¿tú recuerdas? ¿Qué recuerdas tú? Sí. ¿Coger a tu hija, salir corriendo? Salir corriendo, sí. Sí, salir corriendo para la calle y después se abría todo... Se veían las grietas por la calle y cayéndose y toda la gente fuera. ¿Y tu casa cómo quedó? Mi casa se abrió un poco, pero no te creas, quedó más o menos. ¿Y pudieras seguir viviendo allí? Sí, después seguimos viviendo allí, sí. No se destrozó del todo, había unas grietas y un eso, pero... Y ahora cuando tú escuchas todo lo que está pasando en La Guaira... No quiero pensarlo. No tienes que pensarlo. No quiero pensarlo, porque una cosa es verlo por la tele y otra cosa es pasarlo personalmente. Eso es horrible, horrible. ¿Se echa mucho de menos la tierra cuando uno está lejos? Que si se echa de tierra. De todas maneras, aunque no fuera el terremoto, por la tierra siempre te acuerdas tú, porque yo siempre la ilusión mía era volver para acá. Claro, pero ¿cómo veías tú? Yo creo que a lo mejor estando aquí no somos tan conscientes de lo que tenemos, que cuando estamos fuera lo vemos de otra manera. Hombre, claro. Sí. Claro. ¿Tú pensabas mucho en esta tierra? Yo pensaba siempre en venir y me acordaba mucho de esto. Y no, después a nosotros no fue bien, pero sí me acordaba un montón. Pues no di a la hora de venir para acá. Eso tiene que ser... Y después me agarró otro temporal, un miércoles por la tarde que abría el mercado de Quinta Crespo, que es muy nombrado. Abría los miércoles por la tarde. Entonces, a Lourdes la dejé con el padre en la pastelería y yo fui a comprar. Me agarró un temporal que no te quiero contar. Era tanto lo que llovía y los truenos y los relámpagos, es tanto lo que me asusté. Y me decía el carnicero que era donde yo compraba, ay, si yo pudiera la iba a llevar, porque claro, me tan apurada. Pero mira, digo, yo me voy, me iba, mira, eran tantos los truenos y los relámpagos y el agua me llegaba por la cintura. Y caminando por esas calles para allá, digo, no llego. No me quiero, me lo pasé fatal. Peor que con el terremoto, yo creo. ¿Peor que con el terremoto? Peor que con el terremoto. ¿Y pudiste llegar después o qué? Y después llegué a la pastelería donde ellos estaban y ya el agua era una calle grande, ya la calle iba por media. Y el agua me llegaba por la cintura. Mira, era parecido a lo que hemos visto en Valencia y todo eso así, ¿no? Cuando yo llegué allí, digo, Jesús, pensé que no llegaba viva, porque era mucha el agua y mucho los truenos y los relámpagos y el tiempo, malísimo, una tempestad de esa. Eres una sobreviviente total. Soy una sobreviviente. Eres una sobreviviente total. Sí. Luisa, ¿cómo...? Yo te pongo a ti como ejemplo me gustaría que pudieras, bueno, en este caso estamos aquí en el programa, pero que tu experiencia vital como vida la transmitieras a la gente, ¿sabes? Sobre todo, porque a veces decimos que esta sociedad ahora es así, asado, lo que tú comentabas al principio, de que nos quedamos por todo, ¿no? Y tú dices, si hubieras vivido lo que yo viví, ¿no? Entonces, pero claro, la experiencia de otro no nos sirve. No nos sirve. O sea, no. La experiencia curioso, es la que pasa a uno. La que pasa a uno es la experiencia. Sí. Porque tú puedes pasar mucho, pero es diferente. Y yo creo que muchas veces tampoco aprendemos de la experiencia de uno. No. Porque volvemos a tropezar otra vez. Sí. ¿No? Es que la vida es dura. Y yo qué sé, la vida, como dice la canción, hay que llevarla pasito a pasito, porque si no, mal asunto. ¿Y cómo te lanzaste tú con las nuevas tecnologías y todo eso? Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando al principio. Porque es alucinante, ¿no? ¿Sabes? Ayer, mira, voy a leer aquí una cosa que me comentó una persona. Mira.
Voy a leerla por aquí, a ver dónde está. Espérate, que la tengo que buscar. Esto es puro directo. Y a ver dónde está. Mira, aquí está. Digo, yo le escribí. Digo, buenos días, digo, de ir descalza con las cabras, vivir en la miseria de la época, emigrar y sobrevivir hasta tener una cuenta en Instagram. Resiliencia pura, ¿no? Hablando de ti. Y yo seguí diciendo, yo creo que escuche también a Bad Bunny. Y entonces me contesta, a Bad Bunny no sé, pero a Quevedo sí lo conoce. Sí, a Quevedo sí lo conozco yo. Yo estoy pendiente de él, de las canciones y de todo. Qué bueno, Luisa. Sí. Qué luego. Sí. Pues yo, con la nueva tecnología, ahí voy haciendo lo que puedo. No es que sea experta, pero... Tú sabes que muchísima gente te valora eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso también te estimula a ti a seguir, no a acobardar. Sí. No, que va, acobardar, no se puede acobardar. Firme hasta el último momento. Mira, y tú, por ejemplo, cuando entras en redes sociales o ves aquí que cómo ha cambiado la verdad, que ahora no puedes creer en nadie, no. ¿Eso cómo lo ves? Es verdad que no se puede creer en nadie, porque a ti te hacen cuentos y dices tú, tengo que verlo para creerlo. Pero es que viéndolo, te cuesta. ¿Qué crees tú que es lo peor que nos ha pasado como sociedad? Pues no te lo sé explicar. Porque hay quizá la falta de ética o de valores o cosas de esas. Los valores ya no, ya no existen. Antes era fundamental. Antes sí era fundamental. Pero a mí cuando el otro día te dije, para venir hoy, sí. y una semana antes, ¿no? Y entonces cuando hablé con tu hija... Dice, no, ella ya sabe que es el martes. Y claro, era una palabra y se acabó. Sí, y se acabó. Y ahora tenemos que estar llamándote una hora antes o llamando una hora antes a ver si viene. No hay palabra. No hay palabra. No. Esto se acabó. Si tú encuentras ahora una persona de palabra y que te cumpla, parece que viene de otro planeta. Porque aquí ahora la gente no mira sino a engañarte y a darte disculpas y vueltas para un lado y vueltas para otro. Y cuando llegas a la realidad, dices, bueno, pues esto pasó, pero no es tan fácil, porque antes tú le dabas palabra a una persona y se la cumplía. Y si tú no podías ir, pues le desavisabas, mira, por este motivo no puedo ir o lo que sea. Pero ahora hasta el último momento te están engañando. Eso es impensable ahora mismo es impensable eso. ¿No? ¿Eh? Que eso es impensable ahora mismo. Sí. Mismo... Ahora no se puede... No hay palabra. Pero no hay ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que todo el mundo mutara, para que todo el mundo cambiara y todos a la misma vez? Es que como pues si hubiese... No lo entiendo, pero es así. Es así. Y yo creo que no solamente aquí, en el mundo entero, Luisa, en el mundo entero. Lo sé. Hay gente que tiene palabra, todavía hay gente que te cumple a ti. Y yo digo, pero eso me lo cuentas con el dedo. Gente de palabra que te cumpla y te diga, a tal hora voy, a tal hora estoy allí, eso es muy difícil. Luisa, tú a punto de cumplir 91 años, cuando te levantas por la mañana o tienes un día que empieza el día, ¿qué planteas tú? ¿Tú te planteas como dice el entrenador de fútbol, el día a día? ¿Piensas en qué piensas? Pues yo pienso, me levanto, me desayuno, me visto y voy a comprar. Digo, voy a ir a comprar hasta Mercadona. Y después allí pienso lo que voy a comprar, vengo, hago el almuerzo, recojo la casa y después vienen ellos a almorzar y así voy pasando la vida y por la tarde a ver la tele. Y ya está. Y los sábados y los domingos, los sábados me voy para Fania, allá abajo a barrer los patios y a regar las flores y a limpiar la casa porque no hay nada más que tierra. Y por la tarde para arriba. Y si tengo que salir un día, me convidan para salir. Digo, pues sí, estoy preparada para lo que venga. Qué bueno. Piensa tú la ventaja que tienes el poder llegar el fin de semana y marcharte a otro lugar a limpiar el patio, a echarle agua a las plantas, etcétera, ¿no? ¿Cuánta gente habrá ya mayor que no tiene otra opción que estar en el piso encerrada? No. Hay que, encerrarse en el piso es lo último que hay. Tú tienes que salir y hablar con la gente, porque si no después, cuando hablas con la gente no sabes hablar, porque y se te despeja la cabeza también, ¿no? Y se te despeja la cabeza y hay que tener relaciones públicas, como digo yo, hablar con todo el mundo y yo qué sé, porque es que si tú no hablas, sino que tú solo metido en las cuatro paredes. Luisa, yo creo que tú deberías tener un puesto de responsabilidad en la ONU.
A ver si de alguna manera transmite esa... Oye, mira, has transmitido la palabra, los valores, la identidad, el sentirse persona. Coño, o sea, es un discurso increíble. Que va, más no pueden pedir. Esto es bastante ya. Cuando ves las guerras y ves todo eso, por ejemplo... cuando dice, que vino esto, que vino lo otro, digo, por eso ya yo pasé. Porque dice que ¿Tú ahora... te llegas a asombrar, por ejemplo, por algo? ¿Tú te asombras o tú ya llega un momento que dices, yo no me asombro por nada? Que no, yo no me asombro por nada. No, a mí no me asusta ya. Mira tú los años que tengo y lo que yo he pasado, ¿qué me va a asustar? Me dice, que no se puede vivir. Y digo, pues, no sé quién decía que no había comprado, sino, no me acuerdo con quién hablé. Yo decía, es que no compré porque no me alcanzaba. Digo, cuando estaba la ración, con la ración tenías que tener pan mes y te alcanzaba. Ahora puedes comprar, tienes de todo, no te falla de nada. Pero es que antes, aunque tuvieras dinero, no encontrabas qué comprar, que son cosas muy diferentes. Yo me acuerdo de ir a casa de Néstor Peña a buscar la ración y tú ves que antes debajo del mostrador había un bidón de aceite y te daban una cuarta de aceite y dabas con la manivela, te daba la cuarta de aceite más revolcado que un carbón. La ración era lo que te correspondía, ¿no? Lo que te correspondía, porque aunque tuvieras dinero, no podías ir a comprar a otro sitio. No podías comprar porque no había. No te digo que pan se comía por la fiesta. Luisa, ya hemos llegado al final. Mira, no valoramos lo que tenemos. No. ¿Cuándo quieres volver para hablar otro rato? Otro día hablamos. ¿Te encantó? Otro día hablamos. No me digas que estás nerviosa, está perfecta. Estás perfecta, vamos. Otro día hablamos del gobierno. Cuando quiera. Gracias, un beso por venir. Se acabó. Bueno, pues nada. Le damos las gracias a Luisa porque... Espero que... Claro. Por esa resiliencia que yo les digo. Yo creo que hemos dado un par de toques importantes en su vida y todo ha sido, ¿verdad? El empuje, el continuar, el sí puedo y esa historia, ¿no? Como decía un dicho que había en Venezuela, nunca se dice que no. Nunca se dice para adelante. Siempre para adelante. Pues nada, voy a copiarte. Yo me he copiado toda mi vida. O sea, voy a copiarme. No debo decir que no. No. Gracias, Luisa. Bueno, nosotros esperamos 7 días. Nos volvemos a encontrar con otro nuevo rompeolas. Porque en este programa, como siempre les digo, aquí siempre, por lo menos desde que yo lo llevo, siempre lo estamos comentando, que aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.